Muy buenos días, mis queridos radioescuchas. Hoy les habla el profesor Edwin Villamizar. Como parte del proyecto ambiental institucional, queremos hacer esta charla, este conversatorio con ustedes entre la profe Graciela Romero y mi persona, además de el resto del área de ciencias naturales que tiene cada uno una información muy valiosa para decirle. El día de hoy queremos charlar con ustedes un tema muy importante que es sobre la vacunación. Sí, vamos a empezar con algo acerca de la historia de las vacunas para ir desarrollando como el tema y que entendamos un poco esto que nos importa muchísimo a todos, que es realmente este tema de es bueno o no es bueno vacunarse, por qué sí, por qué no, cuáles son las normas de bioseguridad que se deben cumplir incluso para la vacunación posterior a ella. Es verdad que cuando me vacunan ya soy inmune, no me va a pasar nada. Todas esas cositas es lo que vamos a charlar el día de hoy y vamos a seguir haciendo este tipo de programas para ustedes para que se mantengan como informados frente a esto y desmitifiquemos un poco lo que hay frente a las vacunas. Entonces, mi profe Graciela, y te cedo el espacio y el micrófono para que te presentes. Bueno. Muy buenos días, Radio Escuchas. Para nosotros como profesores es muy importante poder llegar a ustedes, a darles a conocer pues nuestro punto de vista, a pesar de que pues no es nuestro fuerte, pero pues sabemos un poco acerca de ello y queremos que pues ustedes nos escuchen acerca de ello. Edwin había dicho acerca de la reseña de las vacunas. Yo había leído un poco acerca de esa reseña hace muchos años en los diferentes países, cómo se presentaban tantas enfermedades, cómo era que llegaban, así como en ese entonces le llamaban una especie de pestes, una especie de enfermedades que en los niños no los podían curar. Mm, Inicialmente en algunos sitios llegó, por ejemplo, la viruela y mató cualquier cantidad de, sobre todo de niños, y los papás pues muy afanados por ello. La poliomielitis era otro coco que tenía, pero tenaz, que llegaba. em, Cogía a estos pobres niños y pues se los llevaba. Era así como estamos viendo hoy en día nuestra propia historia, donde miramos en los diferentes países cómo es que el COVID ha terminado con muchas vidas. Asimismo sucedía en aquellas épocas, pero en esas épocas sobre todo era con los niños, que se llevaban muchísimas vidas. Y pues los científicos empezaron a mirar qué hacer porque pues no se podía continuar. Mm, un científico en alguna oportunidad se dio cuenta de que estaba matando, creo que era la viruela, estaba matando muchísimos niños, y él quiso empezar con mirar qué hacer y empezó con algo que le llamaba el abrazo de no sé qué, que una mamita que tenía este mal fue y abrazó a un niño pues para ver qué sucedía, y efectivamente descubrió que el niño quedó inmune. Entonces, de ahí fue que empezó a buscar las famosas vacunas contra esos males, empezando con la viruela. eh, Buscó cómo inyectarle a los niños el mismo mal, pero de una manera muy tenue, muy lenta, de tal manera que el organismo pudiese responder y después de un corto tiempo quedase inmune. Así lo lograron con la poliomielitis, que no solamente dejó, ¿cómo llamamos? Cojos, es que no sé el término exacto, pero como cojos a muchos niños, pero a otra gran mayoría era por cantidad que mataba a diario, al igual que lo que estamos viendo hoy. Y
de esa misma manera lograron sacar la vacuna contra la poliomielitis. De ahí en adelante siguieron buscando las vacunas contra cada uno de los males, sobre todo en Estados Unidos, mataba muchísima gente. Luego llegó el sarampión, luego llegó, eh, bueno, tosferina y tantos males que hoy en día pues ya existen las vacunas acerca de ello. Entonces, hay que mirar que nosotros estamos viviendo una de las épocas que los antiguos tuvieron que vivir, que cuando llegó aquí en Colombia, recuerdo cómo cuando llegó, ¿cómo se llamaba Edwin ese que hubo antes de la, del COVID-19, que daba en tierra caliente? Ah, el chikungunya, Chikungunya. Eh, exactamente. sí, cuando, bueno, el chikungunya no hubo muertes, sencillamente tenía su situación que los dejaba mal con respecto a lo que tiene que ver con huesos y tendones. Pero bueno, ese era un mal que ese era pasable, era duro, muy duro, pero era pasable. Antes de ello, yo recuerdo por allá en unas épocas el famoso, ¿cómo se llama? El de los pulmones, ay, es que se me olvidan los términos, Edwin, ¿Cuál, ayúdame. Gracielita? ¿Cuál de los pulmones? ¿Dónde? Eh, ¿Dónde se había dado? Se dio hace muchos años, donde miraban y el pulmón se veía como negro y decían, uy, tiene Bueno, algo. realmente pues a lo largo de la historia han habido hartas. Por ejemplo, la gripe española que fue en 1920, pues esa gripa también mató a muchísimas personas. Según las estadísticas, mató más o menos a 16 millones de personas. ¿Sí? Ajá, La gripe española, pues todavía el COVID no ha coronado eso. El problema de la pandemia actual es la capacidad que tiene de transmisión, que es, o sí. sea, es un virus que no es muy letal, pero tiene una tasa de transmisión elevadísima, ¿sí? Y pues como tú decías, Gracielita, por ejemplo, la historia de toda la vacunación surge de observar, hay una cosa que tú dices ahí que se llama el factor de inmunidad, ¿cierto? Que Ujú, quien lo descubrió originalmente, para reafirmar un poco más lo que tú dices, en 1796, el científico Jenner, ¿sí? Jenner del Reino Unido, Edward Jenner, sí, él observaba que las mamitas, o sea, la viruela estaba, como tú decías, matando a todo el mundo, ¿sí? sí, Y se llevaba principalmente a los niños. Y él ajá, observó que habían unas mamitas, unas señoras pues, una comunidad, que ellos ordeñaban las vacas y les salían como unas yaquitas muy parecidas a las que les daba a los de la viruela, ¿cierto? En las sí, manos, pero ellos nunca se morían ni les pasaba nada ni nada. Entonces él dijo, pero sí, esta población como que de alguna otra manera la viruela y ellos tenían contacto con los gente del pueblo y todo eso que tenían viruela y decía, pero ¿por qué los niños de ellos no se mueren y todo? Entonces luego de mirar muchas de esas cuestiones, cogió una llaguita de viruela, donde tenía esa viruela, de la ubre de la vaca, porque las vacas también les daba. O sea, en las sí, ubres de las vacas también notó que estaba eso. Entonces él cogió una llaguita de eso, de la ubre, le sacó como un poquito de muestra con un algodoncito y cogió y se la inyectó directamente a un niño. Sí, pues tú dices el método actual, o sea, hoy en día la gente se escandaliza por la vacuna, que cómo prueban sí, con humanos y todo eso, pero antiguamente el hombre lo que hizo fue coger, le metió eso al niño y dijo, mirar a ver si se muere o no. O sea, es un poco cruel, ¿sí? sí, porque Entonces, experimentó en el niño. porque experimentó en el niño, exactamente. Entonces luego llegó y cogió y ya tomó como tal una viruela de persona, sí, y se la inyectó al mismo niño. Sí, eso se llama inocular. El término técnico es inocular, que es cuando te meten a ti la esta. Y observó que el niño pues presentó sí una reacción como alérgica, sí, que le intentó dar un poco de fiebre eso, pero el niño después de 3 días estaba normalito, estaba bien. Entonces ahí es cuando llega y empieza lo de la cuestión de la revolución de las vacunas y se da cuenta que ese factor de inmunidad se puede pasar a otra generación, ¿sí?
Y Sí, aquí hay otra. y con otras enfermedades. Pues. Exactamente, entonces abre toda una completa rama de investigación a partir de un hecho que uno podría juzgar hasta como cruel, ¿cierto? Pero pues a veces los desafíos científicos, los desarrollos científicos se dan así, o sea, de manera pues casual, ¿sí? Pero que esa casualidad se analiza y empieza a entenderse las razones y como a estandarizarse todo. Por ejemplo, ahorita toda la gente cree que la vacuna de ahorita del COVID, las que salieron por obra y gracia del Espíritu Santo en un año y no se dan cuenta que Wow, mucha investigación. exactamente todo el cuerpo de investigación que había frente a eso, pues lo que hizo fue que el desarrollo se diera mucho más rápido y ya había un trabajo previo frente a las vacunas. No es que en un año cogieron e inyectaron un poconón de gente y salió, no, ya tenía un trabajo post anterior a eso. ¿Sí? Claro. Que eso es muy importante que la comunidad lo entienda. Esto no es que salió en un año y en un año encontraron la cura mágicamente, sino que más bien en un año se sumaron los esfuerzos para lograr ese trabajo que ya se venía haciendo y obtener un resultado. Aquí hay otra cosa, Gracielita, que me gustaría añadir, como tú lo dijiste, muy buena introducción sobre esta, es un poquito frente, es que una cosa es la vacunación y otra cosa es la epidemiología, y no podríamos hablar de la una sin la otra porque digamos que la vacunación es como lo que ayuda a acabar con la pandemia, digámoslo así, o con las enfermedades. Sin embargo, Me permites un momento? Gracielita, cuéntame, Gracielita. No, es que me acordé de la enfermedad, la tuberculosis, Ujú. que se me había ido de Ah, la mente en este momento. la del pulmón. Sí, claro, Sí, correcto, Gracielita, sí. y Y la entonces, tuberculosis que estuvo durante cualquier cantidad de años, así como está ahorita esta, la del COVID, cuando llegó la tuberculosis que empezaba, y esa sí era súper contagiosa, esa es una de las enfermedades más contagiosas, contagiosa que existe, y de igual manera acabó con niños, con jóvenes, con adultos, con viejos, agarró por parejo y se llevaba porque como era tan, se prendía tan fácil, y eso les tocó hacer una serie de planes para poderla combatir. Recuerdo que me contaban mis padres cómo era que, por ejemplo, les tocaba salir a los campos sacando radiografías, porque pues en ese entonces apenas empezaba a surgir lo que son radiografías y eso para poder determinar lo del pulmón. claro, Y el pulmón aparecía si estaba con el mal o no, porque él se presentaba después de que ya lo había agarrado y ya se lo llevaba, no había manera de poder proteger la persona. Entonces surgió eso, creo que fue uno de los, el doctor Pasteur, uno de los que estuvo indagando y trabajando acerca de ello. Y muchos, al igual que en este mal que estamos, muchos especialistas, muchos médicos estuvieron tratando porque fue uno de las enfermedades coco y eso no hace mucho que surgió. Hoy en día aún existe, pero pues como ya está la vacuna la lograron encontrar y empezaron a vacunar y así fue como lograron abolir tantas muertes, pero era por todo lugar. Y así como esta COVID-19 se infecta tan fácil, de esa manera el que viajaba podía tener el mal, pero no lo conocía todavía porque no se presentaba sino hasta cuando ya lo había cogido totalmente, había avanzado demasiado en la persona, cuando ya no podía ni respirar, cuando la tos era horrible. Entonces, ahí era cuando empezaban a indagar y efectivo, tuberculosis. Mató muchísima gente, fue un coco tenaz, al igual que la tosferina, que también esto hubo muchos males, sino que pues claro, quería Gracielita. hacer la No, cadena. mira que eso que tú dices de la tuberculosis es muy cierto y me gustó que tú lo cuentas desde la perspectiva muy de tu vivencia personal, como te contaban tus padres, que eso es muy valioso, que es como que entiendan el paralelo del antes y ahora, sí, como tú Ujú. lo decías al principio, antes los males daban y no es, esto de las pandemias toda la vida nos ha acompañado. De hecho, pues para que se sientan un poco aliviados, nosotros los seres humanos tenemos uno de los sistemas inmunes más desarrollados del mundo.
¿sí? O sea, nuestro sistema inmune es muy bueno y cuando uno aprende a cómo funciona, es maravilloso, ¿sí? Que de hecho en este programa, esperemos más adelante si podemos ver un poquito, escuchar un poco, pues es que ver, escuchar un poco, mi radio escuchas, es sobre cómo funciona nuestro sistema inmune, que él tiene una cuestión que se llama memoria. Y él, una enfermedad que a usted le pega y usted se levanta, él ya no le vuelve a pegar la misma enfermedad dos veces y eso es muy bueno, muy bueno. ¿Listo? Gracielita, ahora que tú hablas de la tuberculosis, imagínate que me acabo de encontrar por aquí en internet, mientras que tú hablabas, yo estaba buscando eso, Sí. 7 casos sobre la tuberculosis y un motivo para la esperanza. Mira, dice que 1 de cada 3 habitantes del planeta está infectado con el bacilo de la tuberculosis, pero la Ajá. mayoría no lo sabe. La Es- tuberculosis puede permanecer en estado latente durante 10 años. Imagínate, puede estar dentro de tu cuerpo 10 años ahí que te puede afectar. Solo 1 de cada 10 personas infectadas llegan a desarrollar la enfermedad. O sea, como tú decías, tiene una altísima tasa de transmisión. 1 de cada 3 significa que eso es más o menos el 33.3% de toda la población mundial. Imagínate, eso es Sí, sí, hartísima es gente. Eso es la hartísima, hartísima tuberculosis. gente. Aquí el segundo dato dice la tuberculosis es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa por detrás del VIH. ¿Sí? Sí, es que fue un coco tenaz. Es, Mira, porque aquí solo en está. el año 2013 mató a 1.5 millones de personas, entre ellas 510.000 mujeres y 80.000 niños. El 95% de las muertes ocurren en países de renta baja. O sea, son países que, digámoslo en términos generales, no tienen los recursos económicos. ¿Listo? Tercero, cada año 9 millones de personas se enferman de tuberculosis, de los cuales 3 millones pasan desapercibidos. O sea, uno lo puede tener así como que hay una tosecita, pero ya, bien Ujú. porque no son diagnosticados o bien porque sus casos no se reportan. Listo. La tuberculosis es transmitida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Hay que entender algo, Gracielita, y para toda la comunidad. El COVID, o sea, es diferente un virus y una bacteria. ¿Listo? Sí, Las bacterias son microorganismos que están ahí latentes, es decir, tienen una membrana, están diferenciados, tienen un código genético y cumplen un proceso vital, es decir, ellas comen, ellos literalmente nacen, se reproducen y mueren, digámoslo ajá, así. En cambio, los virus tienen otra vía de enfoque que es que ellos llegan, ellos digamos que están como apagados. Cuando encuentran un anfitrión, un receptor, se activan, solo se reproducen dentro de la célula, explotan, ¡pum! ¿Sí? Explotan la sí. célula y vuelven e invaden otros. Se aprovechan, ellos no se pueden reproducir solo, las bacterias sí, las bacterias se pueden reproducir solitas, los virus no. Y los virus son más pequeñitos y son paquetes de código genético. A cambio, las bacterias tienen, algunas pueden tener grasas adentro y todo eso, como las células, digámoslo, como una célula cualquiera, aunque las bacterias lo que dicen es que no tienen un núcleo definido. Bueno, eso depende del tipo de bacteria que sea. Pero a gran escala, para que lo entendamos, las bacterias, digamos que sí se pueden reproducir solitas, ¿cierto? Y ellas pueden quedar aisladas ahí. En cambio, un virus necesita un anfitrión para reproducirse, siempre mutan mucho más rápido que las bacterias y las bacterias se matan con antibióticos. Los virus se tratan con las vacunas especiales, ¿sí? Con unas vacunas que pues tienen una síntesis diferente que más adelante les vamos a explicar. Por el momento, Eh, digamos, la tuberculosis es producida por esa bacteria. Dice aquí que una parte... Dime, Gracielita, cuéntame. eh, no, es que aparte de ello, lo que tú estás diciendo, quería agregarle un pedacito de que la tuberculosis cuando es descubierta a tiempo, por eso dice que afecta más a las personas que no tienen los medios necesarios para poderse tratar. Cuando es descubierta la tuberculosis a tiempo, es muy fácil tratarla y no tiene problema. Si se deja avanzar, cuando ya está avanzada, sí es cuando hay el inconveniente total, porque ya la acción que hacen los antibióticos no logra combatir la bacteria. Eso es Eso era- muy cierto, Gracielita. Y lo que hace uno es que cuando, por ejemplo, hay gente que se automedica, ¿no? Que le gusta, uy, tengo una gripa, vamos a mandar a inyectar y a tomarme estos, ¿qué? Antivirales, no, sino estos antibióticos.
Y lo que no se dan cuenta es que están volviendo muy resistentes a las bacterias, ¿sí? Las están volviendo muy resistentes y pueden, ahorita ya llegamos a un término que se llaman superbacterias, que ya la ampicilina y la penicilina no les sirven para nada y siguen afectando a la gente. Aquí otra cosa también iba a decir es que una persona con tuberculosis activa no tratada, es decir, que tenga la enfermedad y no sepa y ni la trate ni nada, puede infectar entre 10 y 15 personas al año. La propagación de la tuberculosis persistente a los tratamientos habituales se ha convertido en una gran amenaza, lo que yo te decía. Se estima que en el 2013 se registraron 480.000 casos nuevos de tuberculosis multiresistente, lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Hoy en Sí, día tratar la enfermedad sigue siendo difícil. El tratamiento requiere una supervisión cercana, dura 6 meses el tratamiento. Imagínate, en el caso de la tuberculosis resistente, el tratamiento dura unos 2 años. Y el último dato es que no existe una vacuna definitiva contra la tuberculosis. Hubieron dos científicos que la trabajaron, que es Albert Kalmeter y Camille Guerin, y esa vacuna solo sirve para conferir protección parcial a los niños. Y aquí quiero que ser muy claro. De nada nos sirve la vacunación porque aquí hay dos matices, ¿cierto, Brasilita? Que uno por lo general lo puede ver. Uno es que la gente, el colectivo, la mayoría de personas dice, yo me vacuno y ya soy inmune del virus. O como los que ya les dio COVID, dicen, no, ya me dio COVID, entonces yo soy inmune y ya puedo salir sin tapabocas, yo para qué me lavo las manos cada 3 horas, yo soy inmune, a mí ya me dio esa vaina y yo no. es que eso muta, esos males mutan, cambian, van cambiando. Por ejemplo, lo que es la gripa, que es lo más común para nosotros, una Exacto. gripa llega a nosotros, me llega un tipo de gripa, me pasa y me vuelve a dar gripa, no me da la misma, me da otro tipo de gripa, porque ellas están mutando, están cambiando y a uno en su vida le da cualquier cantidad de tipos de gripa y entonces cuando la gripa se transmite, porque de igual manera una gripa nos la transmitimos los unos a los otros cuando no nos cuidamos, de esa misma manera sucede con el virus de hoy en día, el del COVID, que él también muta. A Pedro le puede dar un tipo de virus, pero a María le da ese virus, pero es otro tipo. Entonces, para atacarlo no lo pueden atacar de igual manera, les ataca diferente. Porque hay que ver, por ejemplo, cómo hay gente que no le da nada y hay gente que le da durísimo el Sí, lo que COVID. llamamos a los famosos asintomáticos, y ese es el problema, que como no es tan visible la cara, por ejemplo, la tuberculosis, y aún así que la tuberculosis es una enfermedad súper agresiva y como tú decías, y las más contagiosas, eso sí, son las que son por vía aérea, como la tuberculosis pues incita a toser, entonces cada vez que uno está botando millones de bacterias que quedan suspendidas y en el caso del COVID lo mismo, por eso dicen por favor usen el tapabocas, no sé qué, que la distancia social para que pues el factor de contagio, a todo lo que hacemos son medidas para evitar el contagio, ¿sí? Que nos hemos dado cuenta por pues, los avances científicos. Sin embargo, hay que entender que las vacunas brindan protección. Las vacunas que tenemos hasta el momento brindan es como una protección para que en caso de que tú lleves el virus no te den los síntomas tan duros, pero no Ujú. quiere decir que uno no pueda transmitirlo. Es que ese es el punto. El punto es que entonces si yo soy inmune, entonces pues no importa, yo tengo el virus ahí desactivado, pero recuerden lo que yo les decía, el virus se activa cuando encuentra un anfitrión que le sirva. Entonces usted lleva el virus y llegó y le tosió al otro en la cara y preciso, o le dio un bocadito de empanada ya con ajitas esas tan ricas que venden aquí en Colombia, ¿cierto? Y todo el mundo con la misma cuchara echando el ají y ese virus no se muere en el ají, ¿sí? O como dicen algunos que he escuchado, Gracielita, comentarios muy jocosos de la comunidad, que algunos llegan y se toman el aguardiente y dicen que hay que echarse alcohol por fuera y por dentro también para matar el virus. Ya quisiera uno que el aguardiente matara el virus por dentro, pero no lo mata así. El virus no, de hecho, el virus lo único que uno quiere es derretirle la membrana, que es como la cajita donde viene el armado del virus, y uno lo que quiere es romperla. Para eso se baña las manos con agua y jabón. Todo esto con el fin de minimizar el contagio por el virus y minimizar los alcances de este mismo, es decir, evitar la propagación del mismo. Por otra parte, queremos compartirle con la profe Graciela un audio de la doctora Lizeth Camila Roncancio,
que nos va a explicar cuáles son los tipos de vacunas que se están fabricando y cuál es el nivel de acción de cada uno. Entonces, por favor, escuchémoslo muy atentamente. Doctora Lisset, muchas gracias por permitirnos este pequeño espacio hacia nosotros. Y sin más preámbulos, vamos a escucharla. Existen diversos tipos de vacunas, sin embargo, hablaremos de las principales que han sido utilizadas en estas dos etapas de vacunación. La primera es la más conocida, la Pfizer. Es una vacuna que contiene ARN mensajero. Esta es una molécula que se encarga de fabricar proteínas. La vacuna contiene esta molécula permodificada y funciona como vehículo para que ésta ingrese a las células y generen una proteína, en este caso se llama la proteína Spike. Esta hace que el sistema inmune comience a producir anticuerpos, quiere decir células que se encarga de defender a nuestro cuerpo contra futuras infecciones. Al producirse estos anticuerpos cuando se genera una futura infección contra el SARS-CoV-2, nuestro cuerpo ya va a tener estas células de defensa, por lo que van a atacar directamente el virus. Es importante resaltar que como la vacuna contiene esta molécula, el ARN mensajero modificada no va a producir la enfermedad y tampoco va a modificar el ADN de nuestras células, simplemente es para dar una ventaja sobre la infección y que se generen las células de defensa, los anticuerpos. Como requisito, la vacuna requiere congelación para prevenir la degradación de la molécula. Por otra parte tenemos la vacuna Sinovac, también llamada Coronavac. Esta es una vacuna de virus inactivado. ¿Qué quiere decir esto? Que se cultiva en células el virus del SARS-CoV-2, una cepa distinta, y al final de que se incuben estas células el virus se inactiva con medios físicos como el calor o con sustancias químicas. Se hacen diversos procesos en el laboratorio y finalmente queda un virus muerto, por lo que no va a generar una infección como tal. Lo que hará es que el cuerpo genere otra vez estas células de defensa, estos anticuerpos, y así cuando llegue el verdadero microorganismo, el verdadero virus, ya estén listas estas células de defensa y ataquen la infección. Ambas necesitarán 2 dosis, la primera va a estar separada por 21 días y Sinovac va a estar separada por 28 días. Bueno, mis radioescuchas, en este momento se acaban de unir a nuestro conversatorio dos profesores más de la institución educativa José María Obando. Nos acompaña el profesor Luis Miguel Mora y el profesor Jorge Méndez, que han venido también aquí a este espacio a compartirnos su saber frente a este tema tan interesante que estamos teniendo, que es el de las vacunas, ¿cierto? Como lo estábamos hablando antes del intermedio, veíamos que había todo un desarrollo histórico frente a las vacunas, que al principio fue un experimento un poco cruel, pero seguido de esto se dio una gran revolución hasta lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y pues hay un tema que nos quedó de pronto en el aire que es la epidemiología, que es como el estudio estadístico de cómo se distribuye una enfermedad en una determinada población. ¿Vale? Esto es muy importante y por eso cada nada nos viven reportando esos datos y sale el señor presidente a dar unas cifras todos los días y por eso la Organización Mundial de la Salud y todos lo reportan cifras. No quiere decir que es que la ciencia sea indolente y diga, no, es que uno es un número más. La idea no es esa jamás. Lo importante y lo que se busca aquí es que entendamos cómo es el transcurso de la enfermedad, que logremos divisar hacia dónde va y cómo se comporta, ¿sí? Y pues va a parecer que es cruel, la palabra cruel no es mala, la palabra cruel es cruda, es porque es sin, como decimos en el lenguaje popular, es sin anestesia, es decir, lo dicen los datos, si muere 1 millón de personas, pues es 1 millón de personas que han muerto, indiferente de su estatus socioeconómico, su calidad de vida, como sea, son 1 millón de personas que han muerto. Y lo que queremos es preservar la vida. Por eso se empieza a seguir la ruta de estadística de crecimiento de una enfermedad. Por eso decimos que el COVID es tan perjudicial y es una pandemia porque su tasa de reproducción es muy alta, su tasa de esparcimiento, discúlpeme, es muy, muy alta. Bueno, entonces, para no aburrirlos más con mi charla, quisiera hablar ahora con el profe Luis Miguel, que él nos va a contar un poquito sobre cómo es que se han hecho las vacunas. Entonces, profe, el micrófono y el escenario es tuyo. Aló, mi profe Luis, sí Estaba señor, sí hablando, señor.
Tenía el micrófono cerrado. Bueno, decía que las vacunas son consideradas como un medicamento y dentro de todos los medicamentos que el hombre ha creado, pues las vacunas son los medicamentos que más vidas han salvado. Por eso es la importancia de las vacunas. Las vacunas para nosotros son, digamos, normales. Cuando un hijo nace, lo primero que hacemos es mandarlo a vacunar porque ha habido muchas enfermedades prácticamente que han acabado con parte de la población y es así como, por ejemplo, hoy en día se ha logrado erradicar enfermedades como, por ejemplo, la difteria, la poliomielitis, bueno, y otras enfermedades. Entonces, las vacunas son fundamentales para la permanencia del hombre a través del tiempo. ¿Cómo funciona una vacuna? Pues una vacuna funciona a través de un antígeno que es el que produce la enfermedad, es un agente externo. Este antígeno que puede ser una bacteria, puede ser un virus, entonces cuando ingresa en el cuerpo, comienza a reproducirse. En el caso, por ejemplo, de los virus, utiliza en nuestro propio ADN para él multiplicarse y nos invade y nosotros pues tener nuestro cuerpo tiene que responder frente a esa invasión. Existen los glóbulos blancos y dentro de los glóbulos blancos existen una especie de células que son capaces de atacar, son una especie de comandos que atacan todo lo que consideran no propio. Es decir, tienen la capacidad de identificar qué es propio y qué es lo no propio, es decir, qué es lo que nos está invadiendo y tienen la capacidad de guardar esa memoria y entonces pues de esa manera atacan y de esa manera nos defiende. Podríamos decir que el cuerpo es obra de manera inteligente. Entonces cuando a nosotros nos inoculan una fracción de bacteria o una bacteria muerta o un virus inactivado, el cuerpo responde. ¿Y de qué manera responde? Pues el cuerpo responde produciendo todos los anticuerpos que se requieran para contrarrestar esta enfermedad. Es decir, es como una especie de un simulacro. Es decir, el cuerpo siente, el cuerpo ve la alerta y responde. Cuando el cuerpo responde, pues se producen todos estos anticuerpos que nos van a defender contra todas las posibles enfermedades que nos están atacando. Digo, contra todas las enfermedades porque hay que tener en cuenta que cada vacuna es específica. Una vacuna no va a contrarrestar todas las enfermedades, no. Una vacuna es específica para un tipo de antígeno, entonces eso es fundamental. Entonces, vacunarse es fundamental. Algunos dicen que las vacunas pueden producir algunos malestares en el organismo. Uno en redes sociales se puede dar cuenta cómo pues algunas personas aconsejan que la vacuna no. Pero pues para alcanzar nosotros, digamos, digamos, alcanzar, digamos, esa estabilidad general de todo, pues es necesaria la vacuna. Las vacunas seguirán siendo y se seguirán produciendo. Una vacuna para poderla colocar, digamos, ya al servicio de los humanos, se requiere que haya un estudio supremamente largo. Es una investigación que se hace en el campo, se aplica varias veces, se miran se mira cuál es su acción a través del tiempo para determinar cuáles son las causas o motivos que pueden causar algunos trastornos, entonces para irla modificando. Entonces una vacuna normalmente se puede producir alrededor de unos 10, 12 años, pero en este momento nosotros, digamos, debido a que eh, la, el COVID nos atacó de esta manera, pues los científicos se han concentrado en producir una vacuna y que se supone pues es muy eficiente. Las vacunas hoy en día también pueden ser sintéticas. Se pueden fabricar a partir de moléculas de sustancias que van a simular un antígeno para que reaccione el organismo frente a estos y produzca los anticuerpos que se requieren para
derrotar una determinada invasión de estos antígenos. Estos anticuerpos nos protegen a nosotros y en realidad pues forman parte de nuestro sistema inmune. Muchas de las veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la lucha que se está llevando a cabo en el interior de nuestro cuerpo cuando nuestro sistema defensivo está luchando contra eh, un virus, contra una bacteria, y a veces nosotros sentimos molestia como la fiebre y eso, y son manifestaciones de que algo sucede dentro de nuestro cuerpo. Entonces, a nuestro sistema inmune hay que ayudarlo, hay que colaborarle, hay que, digamos, fortalecerlo, y una de las formas como se hace frente a una determinada enfermedad es una vacuna. Listo, doctor. Perfecto, mi profe Luis, perfecto, muchas gracias, en verdad. El profe Jorge también quería comentarnos algo acerca de las vacunas, de por qué es importante vacunarnos. Cuéntanos, profe Jorge, ¿qué tienes para decirnos? Buenos días, Edwin. Buenos días para todos, la comunidad que nos escucha, los estudiantes. Pues bueno, para hablar de este tema, pues yo quería referirme un poquito a cómo es que se produce la enfermedad, cómo se origina, ¿no? Pues nos dicen que la vacuna es producida por un virus, que en este caso tiene el nombre del COVID-19. Pues el virus es una entidad biológica. He ahí la primera discusión, porque algunos científicos discuten la característica que de vida o no que pueda tener un virus, ¿cierto? Pero en general la comunidad sí lo reconoce como un ser vivo, aunque no tenga todas las características. ¿En qué se basa esta discusión? Una de las principales características de plantas, animales, hongos, es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Es una molécula fundamental de los seres vivos que garantiza la transmisión de caracteres hereditarios en la reproducción. Pues bien, los virus se caracterizan porque esta molécula es diferente. ¿En qué sentido? En la mayoría de los seres vivos, esta molécula tiene una doble cadena que garantiza su autorreplicación, característica fundamental de los seres vivos. En los virus, esta cadena de ADN, pues, no es doble, sino es sencilla. Y esto hace que los virus no se puedan reproducir autónomamente, es decir, por sí solos. Precisamente su característica radica en que deben invadir las células de otros seres vivos para utilizar su ADN, como decía el profe Miguel, y poderse reproducir. Entonces, el virus, que se transmite generalmente por vías aéreas, perdón, por vías aéreas, precisamente que emiten las personas que están infectadas, pues lo transmiten en pequeñas goticas que salen cuando hablamos, cuando respiramos, y permanecen en el aire durante cierto tiempo, o adheridas a las superficies alrededor de las personas. Pueden invadir una persona precisamente por las vías aéreas en la respiración. Entonces, al ingresar, atacan pues primero las vías de las fosas nasales, de la laringe, de la tráquea, que son las primeras expuestas y que precisamente tienen el oficio de limpiar el aire, pero entonces a la vez son las primeras en infectarse. El virus invade estas células precisamente para utilizar el ADN y poderse reproducir. Estas células pues van multiplicándose y van invadiendo pues ya otras células y trayendo las consecuencias pues que todos conocemos ya en esta pandemia, y que en la mayoría de las personas pues no causa estragos, pero las personas que tienen esa predisposición a no tener las defensas necesarias pues pueden llegar hasta la misma muerte. Conociendo ese proceso
del ciclo de vida de los virus, pues es que la comunidad científica pues ha creado las vacunas. Como decía el profe Miguel, pues las vacunas se toma al mismo virus como, como la base para crearla. Pues en pocas palabras sería tomar el virus, tratarle de restar efectos nocivos e inyectarlo a las personas para que las personas produzcan sus anticuerpos contra él, como ese sistema inmune. El sistema inmune pues es el conjunto de anticuerpos que tenemos nosotros en los glóbulos blancos, tiene una especie de memoria. Se supone entonces que cuando un organismo se ve invadido por los virus, produce los anticuerpos necesarios para defenderse, ¿cierto? Y crea como una especie de memoria en la cual cuando vuelva a ser infectado, entonces ya se puede defender con relativa una facilidad ante ellos. Por eso es que la vacuna simplemente son los mismos virus que están provocando esa reacción de inmunidad para que en el futuro, cuando el virus llegue, pues lo puedan rechazar o puedan disminuir, mitigar sus efectos nocivos. Pues ahorita, digamos, en la producción de vacunas, que hay muchos laboratorios que lo realizan, hemos escuchado que eh, los antígenos pues se producen en Europa, en Rusia, y que estamos comprando por un lado y otro, pero en general se podría decir que el efecto pues es el mismo. Inclusive, fíjense que a las vacunas les llamamos los biológicos. En medicina, con las demás enfermedades decimos medicamentos, decimos drogas, pues que porque se refieren más al aspecto químico, al aspecto, a, sí, a las sustancias que lo conforman. En cambio, las vacunas, o por lo menos a este tipo de vacunas las llamamos los biológicos, porque no son drogas como tal, sino serían seres vivos. Por eso decimos los biológicos que se están administrando ahorita. Sí. Por ahora, pues ese sería mi aporte, Edwin. No, profe Jorge y profe Miguel, muchas gracias, o sea, por esa excelente explicación que nos dieron desde el punto de vista técnico y científico por un lado, qué es el virus y por el otro lado, cómo funciona la vacuna y cómo se integran estos dos conceptos. Súper, súper genial. Yo les quería preguntar una cosa que ya es un poco más de la cultura popular. ¿Por qué creen ustedes que sale tanto mito frente a las vacunas? Por ejemplo, yo he leído cosas como tan locas que nos van a inyectar el chip de Bill Gates y que nos van a volver zombies a todos, que eso es una conspiración para acabar con la población mayor de 80 años, para disminuir la población mundial. Bueno, primero que todo, ¿qué piensan ustedes de este tipo de mitos? Y segundo que todo, ¿por qué creen que se originan? No sé quién le gustaría responder esto. Bueno, yo pienso, ¿no? Yo pienso que hoy en día, con la facilidad de comunicación que hay con todos estos medios masivos de comunicación, la gente tiene derecho a opinar. Así se va construyendo, digamos, una cultura regional, pero pues hay que tener en cuenta que cada persona que lee un determinado escrito debe someterlo al pensamiento, a la razón para ver si eso es o no es, porque nosotros no podemos andar leyendo todo y creyendo todo. Cada persona que escribe algo en las redes sociales tiene una intención. Sí, entonces, pues, es positiva, es negativa, pues cada persona que lee, por eso tiene que analizar a ver si esto puede ser o no puede ser. Bueno, frente a las vacunas, pues hay muchos mitos. Que las vacunas pueden producir la muerte, que las vacunas pueden producir algo otros problemas de enfermedades. Bueno, en realidad, pues como hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, hoy en día se está en la capacidad de mirar a ver que una vacuna qué tanto puede incidir, qué tanto efecto puede causar en un individuo. Entonces ya no se requiere de un tiempo tan largo para hacer su experimentación y ponerla pues al servicio de la humanidad. Entonces, frente a todas estas cosas, pienso que deberíamos
tener una actitud como más reservada, aceptar la vacuna como algo que nos va a hacer bien a todos, puesto que, como les comentaba anteriormente, las vacunas no son nuevas. A nuestros hijos inclusive los vacunamos y accedemos. Ahí está la triple, la DPT, todas esas vacunas que nos han salvado a nuestros hijos y nos han ayudado. Entonces, pues, antes que decir no a la vacuna, es como mirar cómo conseguimos la inmunidad de rebaño. Entre menos personas podamos contraer la enfermedad, hay menos posibilidad de contagio. Entonces, habiendo menos contagio, pues prácticamente estamos acabando prácticamente con el efecto nocivo del COVID-19. Por eso, pues, mi consejo particular es que accedamos sin ningún problema a la vacuna, que la vacuna es una forma de estar bien, de conseguir nuestra seguridad y de que nuestra salud esté muy bien. Muchas gracias, mi profe Miguel. Excelente, excelente consejo. Muy bien. El profe Jorge nos quiere comentar algo más. Cuéntanos, profe Jorge. Bueno, sí, como lo decía yo antes, pues la vacuna básicamente es tomar el mismo virus y administrarlo a las personas para que la persona forme sus defensas. Entonces, de ahí deberíamos entender que ese virus al entrar a una persona, pues de todas maneras va a causar ciertos efectos que pueda que no sean los mismos del virus real, pero los causa. Y entonces, precisamente hemos escuchado que las personas que se están vacunando, pues los hacen estar cierto tiempo ahí para mirar sus reacciones. Algunos tienen sus dolores de cabeza muy simples que pueden pasar en media hora, una hora. Sí, a otros de pronto presentan una mayor dificultad y tienen que permanecer un tiempito ahí en observación. Pues yo creo que esta sea una de las causas para que algunas personas pues desconfíen de los efectos de la vacuna. Otra puede ser que, pues, escuchamos que una vacuna tiene un efecto del 90, del 95%, y hay vacunas que dicen del 60 o el 70. Entonces uno puede pensar, dice, pero bueno, si de 100 personas que le administren la vacuna, 60 van a tener un efecto positivo, entonces eso como que causa cierta desconfianza. Sin embargo, lo que hay que entender es que las células adquieren esa inmunidad y los efectos van a disminuir en todos los casos, en todos los casos. Pues eso, acompañado de la aparición en las redes o en noticias de efectos negativos o de lo que dijiste tú en la introducción de que nos van a administrar sustancias que van a destruir a cierto tipo de población mayor o que tenga ciertas dificultades o ciertos padecimientos, pues de ahí hay mucho trecho. De pronto me remito acá también, estoy mirando un artículo pues de internet que quisiera pues hacer una lectura rápida para poder extraer algo positivo. Dice, hay tres datos que quizás nos ayuden a entender mejor las cosas. Primero, aunque la mayoría de las enfermedades prevenibles se presentan de forma cíclica, la introducción a la vacunación masiva ha señalado un punto de inflexión en el que disminuyen espectacularmente los casos de enfermedad, ¿sí? Cosa que no se lograría de otro modo. Segundo, los casos de enfermedades en las que se ha introducido la vacunación han disminuido drásticamente y no podemos pensar que en los últimos años ha cambiado mucho la situación en España. Y tercero, en aquellos países en los que disminuyó la tasa de vacunación de tosferina, por ejemplo, casos como el de Japón y Suecia, aumentó alarmantemente el número de casos de tosferina y, lo que es más grave, el número de fallecimientos y secuelas neurológicas por esta enfermedad. Entonces son puntos que de pronto a algunos les da desconfianza, a otros les puede dar más seguridad.
Mm, De todas maneras, es el punto acá para invitar a toda la comunidad a seguir guardando los protocolos de bioseguridad. Los mismos porcentajes de efecto de las vacunas nos indican que el hecho de que una persona esté vacunada no quiere decir que ya libre y que pueda hacer, digamos, desentenderse de todas las medidas que nos han aconsejado. Entonces, el virus sigue ahí, es decir, la vacuna no mata al virus, la vacuna lo que hace es que las personas se puedan defender mejor ante el virus. Pero como el virus sigue existiendo, entonces nos tenemos que seguir cuidando. Es muy probable que una persona vacunada, el virus entre a ella, no le cause efectos negativos o por lo menos muy negativos, pero sí esa persona puede estar propagando el virus. Entonces, de esa manera, si lo entendemos así, debemos seguir cuidándonos, pues lo más adecuado que nos han enseñado, el uso del tapabocas, el lavado de manos y las no aglomeraciones, o sea, exageradas de mayores de 5, 10, 20 personas, ¿no? Entonces, si eso lo hacemos juiciosos, si todo el mundo acudimos a las vacunas, si todo el mundo seguimos guardando los protocolos de bioseguridad, lo más seguro es que en un futuro logremos esa inmunidad que se logra cuando ya más del 70, 80 o 90% pues estamos vacunados. Entonces, no desfallezcamos y siempre estamos ahí. A ver si en un futuro cercano, pues nos volvemos a reunir y en el colegio, que es lo que todos estamos esperando. Bueno, profe Jorge y profe Miguel, muchas gracias por eso. Así como recogiendo lo que ustedes dos han dicho, el profe Miguel me gustó mucho cuando empezó su introducción, cuando dijo, hay que ser crítico frente a lo que se lee y no hay que creerse todo lo que se escribe, porque todo quien escribe tiene una intención y pueda que su intención sea mamar gallo, generar pánico e incluso ganar dinero, porque recordemos que lo que más vende es el odio, el miedo y el pánico, y con la pandemia se juntó todo eso, ¿cierto? Entonces, pues por internet las fake news, las falsas noticias tienen mucha acogida, entonces se reproduce, se vuelven virales en muy poco tiempo, mucha gente las visita, las ve y esto ocasiona este fenómeno, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, como decía el profesor Luis Miguel, conocer muy bien el tema, informarse, pues para eso estamos nosotros como comunidad educativa y para eso estamos los docentes del área de ciencias naturales y todo, e incluso si la comunidad en general quiere preguntarnos, lo puede hacer. Todas las dudas que tengan sobre vacunación, pues realícenoslas, que nosotros con mucho gusto verificaremos la información y le diremos, sí, por aquí es, por aquí no es, porque nuestra idea como docentes es ayudar a que la información correcta fluya, es decir, la información que es contrastada, que es de carácter científico, que no está viciada con política, con nada, sino que es la información netamente científica, ¿sí? El profesor Jorge me encanta también lo que dice porque él explica que pues finalmente es producto también de un desconocimiento del funcionamiento de las vacunas, que les hace falta, que es muy bueno informarnos sobre esto de las vacunas, que debemos alcanzar la inmunidad de rebaño, que es ese término ahí que está, que cada, incluso el ministro de Salud lo dice, estamos buscando la inmunidad de rebaño, y uno se imagina un poconón de ovejas ahí caminando, o de vacas, y la idea es que queremos que la mayor cantidad de población se vacune. Es un reto grande a nivel de país porque somos 50 millones de colombianos y no todos los 50 estamos en Bogotá, sino que hay regiones muy alejadas del país donde no hay carreteras y aún así allá tienen que llegar las vacunas. Porque es que lo que hay que entender de la pandemia es que esto por uno solo que esté enfermo nos afecta a todos. Es que eso es lo bonito de un virus. Él desde que tenga un anfitrión se reparte hacia todo el mundo. Entonces lo que buscamos es eso. También el profe Jorge me encantaba que hacía aclaraciones sobre que si yo estoy vacunado no quiere decir que yo no pueda transmitir el virus. Por eso las medidas de bioseguridad, si haya empezado la vacunación, es paulatino. O sea, esto no es que ya me vacunaron y yo voy a salir dentro de 8 días a la 1 de mayo a bailar o aquí en el Rosal a rumbear, a reunirme con mis amigos, porque la idea no es esa. La idea es que hasta que ya la Organización Mundial de la Salud diga
ya podemos volver y retomar la antigua normalidad, hasta ese momento lo podemos hacer. Y esto me trae a cotación una pregunta con la que quisiera cerrar con ustedes, mis profes. Nosotros estamos todavía con el cuento muy de la pandemia y todo eso, pero ¿a ustedes no les parece curioso que China no se volvió a escuchar nada? O sea, China que fue el originario de la pandemia y todo eso, y hoy en día como si nada, o sea, China parece que viviera en otro planeta, porque ya de allá no volvimos a saber la pandemia, cómo se está distribuyendo, si ya la gente se puede aglomerar, si ya están común y corriente. ¿Ustedes saben qué ha pasado con China? ¿Alguno de ustedes sabe o no les causa curiosidad pensar en qué ha pasado con China? Porque ahorita hablamos desde Estados Unidos y de todo el mundo, pero de China, ni más. Bueno, yo pienso que la verdad es que cada país pues es diferente el estilo de comunicación que manejamos. Una forma de comunicarse lo hace China y otra Estados Unidos, que son las potencias que están aquí. Pensar que esto es un sometimiento de digamos, de los imperios al resto de la gente, pues de pronto no. Eh, Debemos entender es lo siguiente. Todos los seres vivos evolucionamos a través del tiempo y, por supuesto, las enfermedades también. Entonces aparecen nuevas cepas y frente a estas nuevas cepas, pues nuestro organismo de pronto no va a reaccionar de la misma forma con la que nos colocaron la vacuna. Por eso de pronto es necesario que vamos pensando también en una segunda dosis. Aunque la mayoría de las vacunas hoy en día vienen solo para una dosis. Entonces, ¿qué está pasando? Pues en China. En China se está trabajando, están haciendo sus vacunas. Cuando nosotros vemos la información por televisión, nos damos cuenta de que la gente está usando sus tapabocas, están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, decir que hay otro comportamiento, digamos, soterrado por debajo, yo no creo, ¿no? Yo pienso que pues es una enfermedad que se dio, es una coyuntura, apareció el virus, atacó, ya lo habían hecho otros virus, ¿no? Recordemos el N1H1 que atacó a mucha gente aquí en Colombia, hubo varios muertos. Recordemos cuando apareció el SIDA, ¿no? Que decía que todos nos íbamos a morir con esta enfermedad. Entonces, pues son enfermedades que van apareciendo y que, pues, gracias a la ciencia, el hombre trata de darles la lucha, pues, y en algunos casos sí se puede, digamos, derrotar estas enfermedades, aunque no totalmente. Y como decían anteriormente, pues estas enfermedades se van guardando y vuelven y reaparecen, dependiendo de las condiciones que se vayan dando alrededor. Muchas gracias, mi profe Luis. Ahora el profe George, profe Jorge, si tienes algo para añadir. Claro, en este tema de la comunicación, pues es muy difícil estar seguro de lo que uno escucha, de lo que uno lee, ¿no? Pues tener certeza en lo que uno ve en un periódico, en lo que uno oye en un noticiero, pues eso a veces es causa también de cometer nosotros mismos los errores. Sin embargo, pues dudar de los objetivos científicos de la ciencia como tal, ¿no? De que los grandes médicos pues están trabajando para fabricar estas vacunas y nosotros acá en nuestra, digamos, limitación que tenemos todavía, ir a dudar de los buenos objetivos, ¿no? Si nosotros como docentes que pues sabemos, digamos, un poquito aruñamos la ciencia, pues sabemos que siempre se ha trabajado por el bien de la humanidad, por la calidad de vida, pues ahorita ponernos a pensar que eso lo hicieron premeditadamente para destruir una cierta cantidad de población o para ir en contra de algunos países, pues yo también no lo creo. Yo no creo, no estoy en esa línea. Yo simplemente creo que un accidente, como dicen, de pronto un origen animal, allá como nos contaron en la ciudad en la ciudad china donde inició esto, en Wuhan. Bueno, Wuhan, Wuhan. eso, Wuhan, eso. Pues y ahora, pues China, como usted dice, no se volvió a escuchar mucho, pero yo creo que eso es consecuencia es de los medios de comunicación. Por ahora nosotros yo creer en lo que estamos oyendo de la efectividad de las vacunas, de la necesidad
que tenemos de vacunarnos, ¿sí? Precisamente por el bien de la humanidad. El hecho de no vacunarnos, estamos perjudicándonos, probablemente a nosotros mismos, pero lo que es peor, estamos posiblemente perjudicando a los que están a nuestro lado, y eso creo que es peor. Bueno, mis profes, muchas gracias. Yo sabía que esa pregunta era bastante ácida y un poco como malintencionada, pero muy bien. Ese era el punto, porque en la mente, en el colectivo de las personas a veces está ese tipo de preguntas como, ve y de China, es que esos berracos eran los que tenían la cura por debajo de la esta y es que ellos son los que originaron todo y empieza todo ese tipo de tergiversación de la información. Pero muchas gracias por aclararlo. Muy bien, muy bien. Yo quería ya para terminar, digamos, este conversatorio comentarles una noticia que acabo de ver en un portal que se llama eitb.eus, que son noticias de China, e imagínense que dice que tras los grupos prioritarios comienza la vacunación masiva contra el COVID en China. Se está administrando 1 millón de dosis al día en Beijing. Desde que comenzó el proceso, en verano ya se han administrado 50 millones de dosis, o sea, mejor dicho, ya hubieran vacunado a toda Colombia. Como para que nos llevemos el dato de un gigante asiático, ya entendemos la diferencia abismal que hay entre un país como China y nuestro país en cuanto a ciencia. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque nosotros en Colombia, considero a título personal, necesitamos más jóvenes científicos, más gente interesada en esto. ¿Qué sería de nosotros en este momento si no existieran personas que trabajan día a día en la ciencia? O sea, démonos cuenta que esta pandemia vinculó todas las ciencias en una. O sea, por ejemplo, ¿qué sería de nosotros en este momento sin poder comunicarnos a través de Internet? ¿Cierto? Sin poder estar dialogando nosotros, y eso obedece a un principio científico. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera un científico que también estudiara física de materiales y entendiera cuál es el mejor material para construir un cableado que me permita la mayor eficiencia en energía y poder llevar las señales, ¿cierto? ¿Qué sería de nosotros si no existieran los médicos, ¿cierto? ¿Qué sería de nosotros si no existiera los ingenieros en general? O sea, démonos cuenta que esta pandemia lo que nos resalta es la importancia del valor del conocimiento, y por eso enaltecer y dar gracias a las personas que realmente hacen nuestra vida más fácil y no a aquellos que me parece, y me disculpan que de pronto no estés acá, aquellas personas que, que no aportan valor a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, yo no voy a decir nombres aquí particularmente, pero sí quiero que los radioescuchas que estén aquí entiendan que realmente este conversatorio es para que entendamos el valor, primero, de la información científica, segundo, de la importancia de vacunarnos, tercero, de la importancia del pensamiento crítico, y cuarto, del valor que tiene la ciencia en la actualidad y por sobre todo en nuestra calidad de vida. No sé si alguno de ustedes quisiera añadir algo más para cerrar este conversatorio. Por mi parte, solo me queda agradecerles a los profes invitados, a la profe Graciela, al profe Luis, al profe Jorge por estar en este espacio y compartir esta información tan valiosa con la comunidad. Edwin, Yo yo sí quisiera pues decir que el tema como tal tiene muchas aristas, ¿no? De pronto aquí estamos hablando por una sola, ¿cierto? Pero si uno se pone a pensar, digamos, lo que decías de que en China, en una ciudad, en Beijing, están administrando 1 millón de dosis diarias, y nos ponemos a pensar con la información que tenemos acá, que en Bogotá, por ejemplo, en un lapso que va como ya de 15 días que llegaron las primeras vacunas, se han vacunado pues cerca de 100.000 personas nada más. Pues entonces uno da ganas como de ponerse a llorar. Sí, Sí, es verdad. pensar en que la intromisión de la política, de los sistemas que tenemos aquí, pues digamos, de esta tradición en la cual se prefiere a esperar 2 días, interrumpir el proceso por tomar una foto junto al primer vacunado, pues eso da a veces hasta mucha rabia, ¿no? Entonces, ese es un tema también en el cual podríamos hablar bastante, pero que no, en la calidad pues de docentes, pues no es que nos metamos mucho en eso, pero sí vale la pena de todas maneras conocerlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Que por ejemplo,
fuimos uno de los últimos países en Sudamérica en adquirir las vacunas, eh, que a la hora de estar acá ya las primeras no se tenía un plan de vacunación, sino hasta ahora se estaba organizando los sitios, los lugares, mejor dicho, pues entonces todas esas cosas sí lo ponen uno a pensar, pero ese es otro aspecto que de pronto se charla con otro, pues digamos en otro momento. Bueno, compañero, yo simplemente pues querría invitarlos a que si es posible y si las vacunas no llegan a tiempo, pues se vacunen. Eso es una forma de alcanzar la inmunidad de rebaño. Entre más gente vacunada, es menos la posibilidad de que nos infectemos. Entonces, eso, una invitación a que no le tengamos miedo a la vacuna. Hay algunas vacunas que la recomiendan para no mayores de 60 años. Sin embargo, ya se ha demostrado que pues que no hay ningún problema. Entonces, en este momento se está colocando aquí en Colombia la Pfizer y si es posible y si tenemos acceso, pues bienvenida sea. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, compañeros, y como lo dijo el profe Jorge, para una próxima oportunidad, otro próximo espacio, sí sería bueno de pronto invitar a los profes de sociales a este conversatorio y que nos hablaran más de esa parte política que es tan importante, porque yo quiero terminar esto con una frase que escuché en el noticiero Caracol, pero que me dejó bien marcado que decía, la ciencia ha cumplido, ahora depende de la política hacer efectivo el plan de vacunación. Y eso me encanta porque realmente la ciencia cumplió. O sea, la ciencia, como dijo el profe Jorge, que es por el bienestar de la humanidad, por el progreso de la humanidad, cumplió y cumplió en un tiempo récord. Ahora depende de nosotros como seres humanos y de organizarnos para que esto sea lo más benéfico para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos mis radioescuchas. Espero que se encuentren muy bien y nos veremos hasta una próxima ocasión. Los dejamos con este tema para finalizar esta hermosa charla. Gracias, Eddie. Gracias a ustedes. Que estén muy, pero muy bien.